Por eso vamos a hablar ahora sobre un tema súper interesante con nuestra queridísima Sara Herrera. Vamos a estar hablando de la escoliosis. Chicos, ¿ustedes habían escuchado esa palabrita? Sí, seguro que sí, muchas veces. Ah, Pero bueno, bienvenida. dejemos que la experta nos Eso explique entonces qué es la escoliosis. Gracias, buenos días a todos. Bueno, recuerdo que en una ocasión que vine anteriormente habíamos conversado de un tema y preguntamos qué era la escoliosis, así que bueno, hoy vamos a hablar de este temita. Vamos a aclarar. Sí, vamos a aclararlo. Es importante conocer que la escoliosis es básicamente una deformidad de la columna donde se hace una desviación. La columna, bueno, tiene varias curvaturas, empezando desde la zona cervical hasta la sacra. Hay curvaturas en forma cóncava y en forma convexa. Dependiendo de cómo eso se altere, hay desviaciones y esas desviaciones entonces se catalogan escoliosis siempre y cuando el ángulo de la curvatura sea tan marcada que supere los 10 grados en un ángulo que hacen los médicos para evaluar esto y porque el paciente generalmente presenta obviamente los síntomas muy marcados como la deformidad, una gibosidad en la columna. Esto se ve la desalineación o la desproporción de los hombros también, dependiendo de cómo es la escoliosis, porque hay una escoliosis que es en forma de S, porque la columna se gira completamente, y hay otra que es en forma de C, porque puede que solo abarque o la zona cervical, que entonces el paciente está aquí así. Sí, pero hay una desproporción completamente. Y el paciente siempre qué? está como compensando, ¿no? Compensando, completamente Sí. compensando. No sé si te habrá pasado alguna vez, cuando yo iba a empezar a bailar, me hicieron una prueba, un examen, por eso te quería consultar, si el examen era correcto, que yo trataban de que yo me ponía de pie, tenía que estirarme hasta tocar las puntas de mis pies, Exacto. y allí se calculaba, y recuerdo que me decían, tú tienes una leve escoliosis. ¿Esa leve escoliosis se puede agravar con el tiempo o no? ¿O cómo funciona la escoliosis en ese tema? Ok, como fisioterapeuta que soy, básicamente todos los casos que llegan es para tratar la escoliosis. La escoliosis se puede tratar. Nosotros como el área de rehabilitación siempre trabajamos ya con el paciente desde el punto de vista físico. Siempre que se pueda rehabilitar, porque los doctores te dicen, bueno, puedes hacer terapias y vamos a trabajarlo con ejercicios, se le llama una reeducación postural global. Eso tiene que ver con la postura muchas veces. Hay múltiples tipos de escoliosis. Hay escoliosis congénitas, hay escoliosis provocadas por alguna enfermedad de nacimiento o también hay escoliosis que se le llaman no estructurales, o sea, son algunas posturales. Si tú eres una persona que te sientes en la oficina completamente se inclina siempre así de un cómodo, lado. entonces uno puede empezar a tenerlas y eso se corrige desarrollarlas. con ejercicio. Tengo entendido que en los niños también, por eso es muy recomendable el uso de mochilas en vez de utilizar maletas de lado. Correcto. Lo había mencionado una vez Israel aquí, que esto podría causar una escoliosis. Tú hablabas también de que hay ciertas que son congénitas. Me gustaría preguntarte desde qué edades, aparte de las que son congénitas, una persona puede causarse este daño en la columna. Mira, es importante estar observando mucho a los niños desde el punto de los 10 años, en la etapa de la adolescencia. Se ve muy marcado esto porque está el crecimiento del chico, o sea, niña o sea, varón. Pero en las estadísticas hay más niñas que presentan esto. Seguro Justo en este momento tengo una paciente que ella tiene una escoliosis congénita. Y esta chica, pues, hemos trabajado con ella mucho. Cuando yo la empecé a atender, su columna, como decía Giovanna, eso se puede, de hecho me gustaría que los papás que escuchen este programa puedan hacerle una sencilla evaluación a sus hijos. Ponerlo de pie con las rodillas extendidas y hacerle una inclinación completa o una flexión completa del tronco y notar cómo se ve su columna. Si ustedes notan una diferencia entre una parte de la columna con la otra, pues tomen atención, porque así le pasó a mi paciente. Esta niña estaba en un reinado, voy a contar la anécdota porque es importante, estaba en un reinado y cuando le estaban poniendo los vestidos para este evento, la mamá le dice, pero acomódate. Y él le dice, pero estoy bien. Estoy acomodada. Sí, estoy bien. Es que estoy recta. Y estoy recta. Y la mamá le dice, pero es que mira cómo tienes la escápula. Se nota mucho en el omoplato. Sí. Estaba salido. Y de ahí empezaron a tratarla, se dieron cuenta que desde que estaba pequeñita ella tenía también desproporciones. ¿Cuántos años tiene la niña actualmente? Actualmente tiene 14. 14. Wow. Sí, pero ya desde los 10 más o menos le diagnosticaron. Sara, ¿es igual para niños y para niñas la escoliosis o hay algún grado que las haga ser diferentes? No, es igual. Todo va a depender del grado de la escoliosis. Dependiendo del grado es entonces el tratamiento. El cambio. Te quería ¿Cómo es el preguntar, por tratamiento? ejemplo, ¿cuándo, antes de entrar en la pregunta de Marcela, me encantaría saber, yo he escuchado mucho de escoliosis,
escoliosis, he vivido con amistades que tienen escoliosis, se da mucho en la danza, por ejemplo, que se identifica muy rápido porque una parte del cuerpo se empieza a desarrollar más que la otra, una pierna sube más que la otra y tal y cual. Y también hay un tema de balance ahí importante. Pero, por ejemplo, siempre escucho el tema quirúrgico versus el tema terapia. ¿Cuándo es momento para hacer terapia y cuándo le toca decir a la terapia a ti, aquí no hay más nada que hacer, tienes que meterte en el quirófano? Eso es bien importante. Lo determina el médico. Las terapias se hacen siempre y cuando el ángulo de la escoliosis sea sea para detener la progresión de esa escoliosis. Siempre que el paciente tenga escoliosis debe hacer ejercicio. Yo traje unas pesitas para mostrarle ahorita cómo uno puede hacer ejercicios que deben estar guiados. Porque ahora voy a mencionar por qué deben estar guiados. La escoliosis es bastante compleja y lo que mencionabas es más que todo la cirugía cuando ya el grado, se le llama un ángulo de Cobb, que es un ángulo que se mide con la primera vértebra y la última vértebra de la curvatura. Entonces, cuando eso es superior a 50 grados y que ya es algo prácticamente incorregible con ejercicios, entonces se opera, se hace una cirugía y también se utilizan, antes de eso, corset. Entonces, la terapia es mediante ejercicios. Sí, la terapia es completamente ejercicio. Voy a explicar básicamente lo que es. Bueno, yo traje estas pesitas como para demostrar un poco. Claro. Si, por ejemplo, tenemos un paciente, lo que pasa es que no tengo pacientes aquí. Yo siempre. Pero Yo voy a mostrarlo con Yossi. Sí, A ver, claro. supongamos, voy a conversarles de la escoliosis más común, que es una escoliosis en S que presenta la zona, la parte izquierda, eso, así mismo, esta misma. Así, el lado derecho del hombro se eleva y la cadera izquierda se eleva. O sea, la convexidad, si nosotros ponemos así la curva de la mano, esta zona es la convexa y esta, la que hace la C, es la cóncava. ¿Qué pasa aquí? Este paciente, para poder alinearlo y que pueda ayudarse con ejercicios, yo necesito trabajar la parte alta, que viene siendo lo que marca la convexidad. La convexidad es quien define la escoliosis. Entonces, esta parte yo necesito, como está completamente estirada, de tanto estar estirada, se ha atrofiado. Entonces, yo necesito fortalecer esta y esta que es la que se acorta, la necesito elongar. Entonces, yo le pongo a este paciente a trabajar ejercicios de hombro con pesitas. Entonces, utilizo estas pesas, ¿sí? Utilizo esta pesa, por ejemplo, se la coloco en la muñeca o sencillo para que este paciente continúe en casa. Esto es terapia constante. Entonces yo le pongo a este paciente, generalmente para poder alinearlo, uno coloca una pierna adelante, otra atrás, puedo colocarte en 4 puntos también, ahorita no lo vamos a hacer así, pero empezamos a trabajar este paciente elevando, trabajando aquí para que la musculatura que de este lado, no es en forma con Vero, empieza a trabajar. Y nosotros entonces colocamos contralateralmente la otra pesa para que se alinee este lado con la cadera del lado izquierdo. Entonces le coloco esto en los tobillos para que podamos hacer ejercicios contralaterales. ¿Sí? Contralaterales. O sea que sería lo como sería el brazo contrario, pierna contraria. Pierna contraria. En el caso de la escoliosis que acabo de mencionar, que sería una escoliosis en S, que sería torácica derecha, lumbar izquierda. Entonces, eso es importante saberlo y no hacer ejercicios a lo loco, loco, ni mucho menos ir a algún gimnasio y decir, bueno, voy a hacer ejercicio porque estoy escoliosis. No. Me gustaría hacerte una última pregunta. Si cada vez que hablamos aquí pues de una enfermedad o de un síndrome o algo, pues se preguntan los síntomas, se pregunta el tratamiento. Yo generalmente la pregunta que me hago es, para evitar todo esto, ¿qué tipo de revisión debo hacerme periódicamente o a dónde podría llevar a mi bebé para una revisión periódica? Cuando estás en crecimiento, lo más importante es mantener a este niño, bueno, con sus evaluaciones pediátricas, que desde infante uno puede notarlo. Porque si, por ejemplo, este niño cuando camina, uno le ve tal vez una claudicación, uno puede notar... también chequea siempre, ¿no? Que si de repente una extremidad es más corta que la otra, eso ya puede empezar a hacer desviaciones, porque el cuerpo busca un eje para poder estar nivelado. Entonces, si tú tienes una pierna más corta que la otra, eso empieza a descompensar. Entonces, básicamente es observar. Una de las primeras cosas es observar, si el niño está claudicando, si el niño está, usted ve haciendo, que el niño como cojeos, hay que prestar atención. Sí. Y todo eso se ve desde el principio. Entonces, Sara, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y por aclararnos un poquito este tema que se oye mucho y se habla mucho así y se toma mucho a la ligera. Me encantó ese consejo de que, voy a ir al gimnasio. No, tienes que hacer ejercicios dirigidos.